Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que tiene como por objetivo hacer comprender la realidad que se encuentra cuando usted está realmente en la presencia de Dios. ¿Y qué significa esa realidad? Hay mucha falta de comprensión de lo que significa realmente ser salvo. Por eso esta lección es una lección que realmente tiene el objetivo de hacernos comprender realmente cuál es nuestra posición delante de nuestro Padre Celestial. La lección que estamos estudiando esta semana es la lección número 9 y su título es Ninguna condenación. ¿Qué significa ninguna? Ninguna es nada. ¿Y qué significa condenación? La condenación es la declaración que alguien ha sido hallado culpable. Pues en esta lección está diciendo que no hay ninguna condenación aún para el culpable. Por lo tanto, esta lección es una lección de grande bendición. Esta semana usted va a aprender, va a descubrir, va a disfrutar de un tema realmente maravilloso que ha dejado tanto a teólogos como a incrédulos perplejos sobre lo que significa ninguna condenación para alguien que es culpable. Así usted va a comprender lo profundo de esta lección y va a estudiar temas como por ejemplo, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el significado de estar en Cristo? En el tema número 2 usted va a descubrir qué no hace la ley o qué hace la ley. Porque hay dos cosas, o hace o no hace. Entonces aquí dice qué es lo que no hace la ley. Además de esto, usted va a comprender cuáles son los dos caminos y cuál de ellos realmente es el que le da vida a usted como creyente. En esta lección, usted va a comprender temas de grande importancia para su salvación, para mi salvación y para la comprensión de este maravilloso tema. Como por ejemplo, ¿qué significa Cristo en ti? Oiga bien, ¿qué significa Cristo en ti? ¿Y cuáles son los frutos que se muestran al tener esa experiencia? Además de esto, vamos a terminar con un tema realmente hermoso. ¿Qué significa el espíritu de adopción? Por lo tanto, mi hermana y mi hermano, con corazón, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el verso número 8. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a cubrir y a limpiar nuestras almas de toda contaminación de este mundo, de pecado y de maldad. Acompáñanos, oh Dios, en esta hora. Envía tu Santo Espíritu para que sea nuestra guía, nuestro maestro y nuestro ayudador para comprender la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 8 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo? O mejor dicho, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo? Aquí el testimonio bíblico dice que no hay ninguna, no hay nada que condene a los que están en Cristo Jesús. Pero esto tienen dos características. Y estas dos características son muy importantes para entender todo el estudio de esta semana. Dice aquí que ellos no andan conforme a la carne. ¿Qué será? Que se preocupan por la carne de pollo, la carne de vaca o la carne de pescado
¿Será que ellos se preocupan por la carne? ¿De qué se preocupan ellos? Dice aquí, ellos no andan conforme a la carne. Oh, no andan conforme a la carne, conforme a los deseos carnales de la mente del ser humano. A eso se refiere. No es conforme a la carne de vaca, de pollo, de pescado, nada de eso. Es conforme a la carne natural del ser humano, que es pecaminosa. Ellos tienen una característica muy especial. Dice aquí que andan conforme al Espíritu. Oh, entonces ellos son guiados por el Espíritu. No están preocupados ni por el comer, ni por el beber, ni por el vestirse. Están preocupados por vivir una vida espiritual en relación con su Padre Celestial. Esta semana, esta lección es una lección muy importante, porque realmente, mientras vivamos en esta vida, vamos a tener problemas, necesidades, dificultades, pruebas, luchas. Y las cosas malas también le pasan a las personas buenas. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida que vino aquí para darnos testimonio de cómo se debe vivir la vida de fe. Además de esto, Él nos mostró su gloria. Siendo Dios, vino, se hizo hombre, se rebajó a la naturaleza de hombre, como dice Filipenses, y estando en su naturaleza humana, nos dio testimonio a los ángeles, a los seres humanos y a todos los mundos no caídos. Tanto así que Él vino para buscar y vino a ayudar, a salvar a quienes estábamos totalmente perdidos en delitos y pecados. Pero la victoria de Él es ahora nuestra victoria. Por eso no hay ninguna condenación. Cuando leímos el libro de Romanos, en el capítulo 7, vimos al apóstol San Pablo en un conflicto, una conducta ambivalente. Ambivalente quiere decir que estaba de dos lados. Tenía sentimientos mixtos, si era santo o si era pecado o pecador. Este era el conflicto que se daba en el corazón del apóstol Pablo. Tenía frustración, sentía el fracaso, sentía la condenación que pudimos describir y entender en Romanos capítulo 7. Vimos aquí que la condenación, hablando de Romanos capítulo 8, desapareció y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo. De tal manera que todo ese sentimiento de conflicto entre que somos o no somos, si estamos o no estamos, ese es un asunto de Dios, es prerrogativa de Dios. Deje que Dios juzgue todas las cosas. Por lo tanto, usted debe de entender que usted es salvo por la fe en Cristo Jesús. Dice aquí, Romanos 7, será tuya, oye bien, dice, será la experiencia tuya también, serás esclavo del pecado, serás incapaz de hacer lo que quieres o decidas hacer. Pero Romanos 8 dice que Cristo Jesús te ofrece libertad del pecado y la libertad de hacer el bien que quieres, pero tu cuerpo muchas veces se va a resistir. ¿Por qué? Porque seguimos en esta naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Pablo sigue explicando lo que es la libertad comparada con la vieja antigua vida y la nueva vida. Y entonces ahora vemos que este conflicto viene a tener final cuando vino el Hijo de Dios, quien tomó sobre sí la naturaleza o la humanidad, que era la única manera que el Hijo podía relacionarse con nosotros y vivir entre nosotros, darnos su ejemplo perfecto y convertirse en el sustituto que murió en nuestro lugar. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte, pero para eso vino Cristo, para sustituir tu lugar, o mejor dicho, ocupar tu lugar y ocupar mi lugar. Por eso es que Él tiene que morir, para que nosotros seamos libres de la muerte, de la condenación del pecado. Y como resultado, dice aquí, los justos requerimientos de la ley pueden cumplirse en nosotros. En otras palabras, la victoria de Cristo en la cruz ahora es nuestra victoria. Por eso es que es glorioso ser creyente, hijo de Dios. Para los que creen en Cristo, posibilitó la victoria sobre el pecado, como si también el cumplimiento de los requisitos positivos de la ley. No para que nosotros seamos salvos. Realmente la ley no salva a nadie. La ley condena y señala el pecado. Pero es Cristo Jesús el que da la victoria. Dice aquí, la obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio para la salvación. Este fue el mensaje de Pablo y el de Lutero, y debe ser también nuestro mensaje. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos enseña este día la lección con el tema que es en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.